Por aquí me dicen que porque no tengo el logo de Caro Sello aquí, porque yo soy aporrea, ¿verdad? Todos somos aporreas como todos somos Chávez, ¿no? Y Forocandanga, por aquí también están ahí de Forocandanga. Fíjense, totalmente de acuerdo con el profesor Vladimir, qué difícil es hablar del legado del presidente Chávez en 10 minutos. El problema es que las canas de él permiten que se roban unos cuantos minutos más y como yo no tengo tantas canas como él, entonces a mí no me lo van a dar. Ni siquiera me lo susurran en el oído. Mira, ahora sí, ¿eh? Dicen por ahí que el que no llora no mama. Fíjense, creo que uno de los principales legados del presidente, son muchísimos. Voy a tratar de enumerar algunos. Y voy a tratar de basarme en un instrumento que nos dejó, que creo que es, entre muchísimos de los extraordinarios instrumentos que nos dejó, creo que es la palabra de alguien que nos estaba dando las últimas instrucciones a conciencia de que estaba próximo a dejarnos, que es el golpe de timón. Yo los invito a que por favor descarguen ese documento, lo lean, lo profundicen, lo debatamos. Yo voy a dar solamente algunas pinceladas en relación con los elementos que nos deja ahí. Pero quisiera empezar comentando que el presidente Chávez, el eterno presidente Chávez, creo que es la síntesis de la praxis revolucionaria bolivariana que con esa posibilidad del encuentro entre la teoría y la práctica que sin duda alguna y de manera inevitable genera coherencia, pero también algunas veces genera desconexión entre los dos elementos, lo que sí nos dejó muy claro es que no puede existir nadie que pretenda defender el legado del presidente Hugo Chávez Frías si no es socialista y no es bolivariano. Eso creo que tiene que ser importante reafirmarlo. No existe el chavismo que no sea socialista y que no sea bolivariano. Cualquier otra cosa es un desvío del principio fundamental del legado del presidente Chávez. Y esa es la praxis revolucionaria que nos ha dejado el presidente Chávez. Esa praxis revolucionaria que además también lo sintetizó de una manera magistral al predespedirse de nosotros. Cuando él nos dijo que ya él no era Chávez, sino que era un pueblo. Cuando utilizamos entonces la frase de yo soy Chávez, nosotros somos Chávez, él demarcó un hito extraordinario al decirnos, ya en su ausencia, que nadie puede pretender sustituir la figura del presidente Chávez, al menos de que todos estemos apoyando a esa figura para que todos seamos Chávez. Y eso es un gran reto para Nicolás Maduro, que es el designado efectivamente para encabezar este proceso revolucionario, pero que además debe encabezarlo con todos porque todos somos Chávez. Él ha dicho una cosa muy importante, se le ha tratado de decir que Chávez no es Nicolás, Nicolás no es Chávez. El problema es que cuando se señala que Nicolás no es Chávez, lo que no se está tomando en cuenta es que Nicolás en este momento encarna al pueblo y que Chávez es el pueblo y por lo tanto Nicolás es Chávez en ese sentido. Y creo que no debe haber ninguna duda de la necesidad de que todo el que esté con el pueblo termina siendo Chávez. Si está con las mayorías, si está con la protección a los pobres, pero además también en la transformación de conciencia y en la necesidad de generar una transformación del Estado hacia un Estado comunal, quien esté con eso, efectivamente se puede erigir como Chávez, porque yo soy Chávez, tú eres Chávez, todos somos Chávez, y los que estemos levantando esas banderas, siendo Chávez en conjunto, entonces podemos decirle a Nicolás Maduro que esa es su responsabilidad y que el gran compromiso es continuar con el legado del presidente Chávez. Pero eso no se va a poder lograr, entre otras cosas, si no cumplimos con algunos elementos que nos dejó como premisas fundamentales el presidente Chávez. Y ahí me remito al golpe de timón. Cito textualmente: la autocrítica es para rectificar, no para seguirla haciendo en el vacío o lanzándola en el vacío. Es para actuar ya. Uno, entre tanto, de los legados del presidente Chávez, y por lo que estoy absolutamente seguro que nace el Centro Internacional Miranda,
y por lo que hemos luchado y debatido durante estos últimos años es por comprender que no existe proceso revolucionario que no tenga la posibilidad de contravenir sus propios principios, debatirlos y sobre ellos generar un proceso de crítica y autocrítica permanente que la haga crecer más. El mejor ejemplo de la crítica y la autocrítica fue el mismo presidente Chávez, que con una extraordinaria humildad tuvo la capacidad de reconocer, primero, disculpen, estamos transmitiendo en vivo, primero de arrecharse cuando de repente se molestaba sobre cosas que se decían, pero después con humildad de reconocer la posibilidad y la necesidad de rectificar en el momento en que era necesario. El Centro Internacional Miranda vivió un momento como ese. Cuando aquí se señaló y se habló sobre el hiperliderazgo, e inmediatamente él y algunos voceros nos acusaron de habladores de gamelote. Sin embargo, meses después, año y medio después, el mismo presidente Chávez hizo el reconocimiento de la necesidad de plantear el esquema de liderazgo que en aquel momento se imponía por una necesidad fundamental. Y en ese sentimiento conectado de reconocer en el tiempo el hecho de que él tenía que tomar decisiones que muchas veces no complacían a todos, pero que eran necesarias para después hacer la rectificación, es absolutamente comprensible y es algo que se le señala al presidente Chávez, de que él era un hombre que concentraba el poder. De eso se aprovechaba, por cierto, la oposición para decirle autoritario o dictador. Pero es que resulta ser que la única manera de poder transferir el poder al pueblo era concentrando el poder para transferirlo, porque nadie puede transferir lo que no tiene. Y el presidente Chávez tuvo poder y sigue teniendo poder para transferirlo. Tanto así que transfiere su poder en este momento en la conducción del proceso a Nicolás Maduro. Pero lo más importante aún es que nos sigue transfiriendo el poder a nosotros, el poder de la defensa de este proceso revolucionario. Ahora bien, ese proceso de concentrar poder y de ir transfiriendo al mismo tiempo el poder es un proceso que creo que solamente la experiencia y la sagacidad del presidente Chávez lo pudo conducir de manera efectiva para poderlo consagrar. Ahora la nueva etapa es, ya después de haber concentrado el poder, aun cuando todavía faltan muchas cosas por efectivamente concentrar desde el punto de vista de la perspectiva para poder transferirlo, es comprender que si todos somos Chávez, entonces nosotros somos los que en este momento poseemos el poder de la transformación del proyecto y el legado dejado por el presidente Chávez. Fíjense lo siguiente, cito otro elemento del golpe de timón. Ahora la autocrítica. En varias ocasiones he insistido en esto. Yo leo y leo, y esto está bien bonito y bien hecho, no tengo duda, pero ¿dónde está la comuna? ¿Acaso la comuna es solo para el Ministerio de la Comuna? Yo voy a tener que eliminar el Ministerio de la Comuna. Lo he pensado varias veces. ¿Por qué? Porque mucha gente cree que a ese ministerio es al que le tocan las comunas. Nicolás, hay una tarea pendiente, rápida, administrativa y ejecutiva. Hay que acabar con el Ministerio de las Comunas para que todos los ministerios sean ministerios de las comunas. Porque ese es el proyecto. El proyecto al final es el Estado comunal. Y para que todos seamos parte efectivamente de ese Estado comunal, entonces la concentración del poder del presidente Chávez ahora debe colectivizarse en la posibilidad de la visión de los ministerios para que todos sean del poder popular realmente. Y cuando se dice Ministerio del Poder Popular no solamente es un cliché o es un título, es que ahí están las comunas insertas. El gran legado entonces del presidente Chávez es comprender que la única manera de lograr la transformación del Estado liberal burgués que sigue dominando las estructuras es a través de la posibilidad de la transferencia del poder y de un esquema que nos permita potenciar el proyecto de las comunas hacia una red de interconexión de empoderamiento de la población en relación con la decisión de las políticas públicas y del direccionamiento político del país. Además, creo que esta es una frase muy poderosa que sintetiza entonces lo que hemos dicho hasta ahora y que lo dice, lo leo textualmente el presidente Chávez.
la autocrítica, independencia o nada, comuna o nada. Lo dice el 20 de octubre del 2012. Y además hace un señalamiento que creo que es estratégico en función precisamente de lo que es el legado estructural del presidente Chávez. Yo soy enemigo de que le pongan a todo socialista, estadio socialista, avenida socialista. ¿Qué avenida socialista, chicos? Ya eso es sospechoso. Nos está diciendo que siendo el proyecto del socialismo bolivariano, la misión no es colocarle a todo socialista o que nos convertamos en unos pomagás, rojos por fuera y blanquitos por dentro. No, porque pintarnos de rojo no significa que seamos socialistas. Ser chavista es ser socialista y tener como ejemplo la praxis revolucionaria del presidente Chávez y tratar de emularlo de la mejor manera es realmente la vía concreta hacia la construcción del chavismo revolucionario, socialista y bolivariano de la República Bolivariana de Venezuela. Si no comprendemos eso, muy tristemente podremos avanzar. Y además nos indica lo siguiente el mismo presidente Chávez en el golpe de timón. Triste es que nos quedemos callados para que no me llamen piedrero. En todo caso, tira piedra, ¿no? Piedrero para nosotros tiene otra connotación, pero a él le salió fue en ese momento piedrero, ¿no? Nos está diciendo no tengamos temor de decir lo que pensamos dentro del proceso revolucionario, en los espacios adecuados, pero no olvidemos también, esto lo agrego yo, esto no lo dice el presidente Chávez, que cuando se nos exige muchas veces, y hay compas que algunas veces nos dicen, que la autocrítica tiene su espacio y su tiempo, pero que los trapitos sucios se lavan en casa, pues permanentemente nos estamos preguntando en dónde está la batea de esta casa para lavar los trapitos. Y esta es una de las bateas, el Centro Internacional Miranda, es una de las bateas para lavar esos trapitos. Y aquí hay que poner esos trapitos para lavarlos. Hay algunos que están bien sucios y percudidos, hay otros que están limpiecitos afortunadamente. Y hay que rescatarlos limpiecitos y hay que ver cómo reparamos los percudidos. Jabón revolucionario. En ese sentido, uno de los elementos fundamentales, y ya voy cerrando, me quedan 3 elementos solamente. Uno de los elementos que creo que nos dejó como legado el presidente Chávez es comprender que la facultad fundamental y prioritaria del pueblo revolucionario es reclamar cada día más espacios de participación y democracia. Vendrán profundos debates de aquí en adelante. En algunos momentos la cooptación ha tenido sentido. Ha sido útil desde el punto de vista pragmático para poder lograr resultados electorales. Pero convencidos estamos que cuando el presidente de la República, Hugo Chávez Frías, habló de que me resteo con las bases, no fue una consigna ni un cliché. Es la consigna fundamental del proceso revolucionario. Me resteo con las bases. Y el que no se restee con las bases no está cumpliendo con el legado del presidente Chávez. Hay que crear los mejores mecanismos efectivamente para lograr eso. Y para lograr eso es necesario y fundamental que el Partido Revolucionario que encabeza el proceso también comprenda que estos legados del presidente Chávez son espacios que deben profundizarse y deben abrirse, y que no podemos estar permanentemente con la extorsión del hecho de que vamos a un proceso electoral para obviar el debate necesario y profundización de las ideas que el legado del presidente Chávez nos ha dejado. En este momento, Nicolás Maduro, nuestro presidente encargado, candidato y futuro presidente de la República Bolivariana de Venezuela, a partir del 14 de abril, necesita de nosotros, más que nunca. Nosotros no necesitamos de Nicolás, Nicolás necesita de nosotros. Y la única manera de que nosotros podamos satisfacer esa necesidad de Nicolás es haciendo estos esfuerzos por traducir, por interpretar, por comprender y por aportar en función de la construcción del legado del presidente Chávez. Y esa manera de lograrlo es solamente a través del reconocimiento de los errores y de la proyección fundamental de los éxitos desarrollados por el presidente Chávez en el área económica, social, política, pero además comprender que los tiempos van cambiando y que aún a pesar de que solamente ha pasado 6 meses de la victoria del presidente Chávez, en la actualidad incluso la situación económica de nuestro país es distinta hace 6 meses.
una tarea muy pendiente, el área económica, sin duda alguna, en donde estoy seguro que abriremos mucho más detalles del análisis en ese sentido. Termino con esto. La gran bandera que creo y recomiendo Nicolás Maduro debe levantar para que tengamos el logro concreto del proceso electoral, no solamente con la cantidad de votos que nos apoyaron el 7 de octubre del 2012, sino con más votos todavía, es convertir el proceso revolucionario en esa praxis revolucionaria de la teoría y la práctica, con el elemento fundamental que nos invocó y nos convocó, y que no es una deuda de Chávez con nosotros, sino de nosotros con Chávez, que es la de la revisión, rectificación y reimpulso revolucionario. Las 3 R no se pueden olvidar. Las 3 R son el compromiso fundamental de la revisión permanente del proceso revolucionario. Por eso, creo que haciendo un esfuerzo por sintetizar en un conjunto de consignas no vacías, no huecas, todo lo que acabamos de expresar, creo que debemos tomar sin duda alguna la palabra del presidente Chávez cuando habla de independencia o nada, autocrítica o nada, comuna o nada, socialismo o nada y Chávez o nada. Muchísimas gracias, camaradas.